Bienvenidos a este curso denominado Escenarios de hibridación, metodologías activas que favorecen el desarrollo de competencias. Mi nombre es Lucia Sacco y los voy a acompañar a lo largo de este curso. En primer lugar, les quiero comentar que el curso consta de dos módulos. Módulo 1, escenarios básicos de hibridación, su caracterización y algunas estrategias didácticas para la enseñanza y el aprendizaje de competencias. El resultado de aprendizaje por parte de cada uno de los participantes de este curso es el correspondiente al módulo 1, caracteriza los diferentes escenarios de hibridación definiendo estrategias adecuadas a cada uno de los grupos de estudiantes y características de su asignatura que favorezcan el desarrollo de competencias en los estudiantes universitarios. Este módulo 1 vamos a realizar una actividad número 1 y bueno, luego el módulo 2 vamos a trabajar las metodologías activas vinculadas a cada uno de estos escenarios de hibridación. Vamos a trabajar el rol del docente, las experiencias, vamos a dar algunos ejemplos de otras universidades, vamos a hablar de las planificaciones, de las planificaciones de clase, de algunas recomendaciones, criterios de evaluación y distintas metodologías que podamos ir implementando, vuelvo a repetir, en cada uno de estos escenarios de hibridación. El resultado de aprendizaje para este módulo 2 es que cada participante reconoce las metodologías activas posibles de considerar en su asignatura para el desarrollo de competencias, generando criterios que orienten su implementación en escenarios de hibridación. A partir de la actividad número 1 realizada en el módulo 1, vamos a completar esa actividad con lo trabajado en el módulo 2 y ya vamos a armar lo que es el trabajo final del curso. El esquema de trabajo es un esquema organizado en dos ciclos donde vamos a tener una primera etapa de apertura del módulo, un determinado día de la semana. Vamos a tener un tiempo luego de lectura y realización de algunos borradores de actividades. Luego vamos a programar un encuentro sincrónico en donde se podrán atender, aclarar conceptos desarrollados y trabajados en el módulo correspondiente o algunas dudas sobre la realización de las actividades. Luego se dará otro tiempo de trabajo asincrónico y por último la entrega de las actividades. Y ahí se reanuda otra vez el ciclo con la apertura del módulo 2 y de la misma manera se van a hacer cada una de esas etapas, esas fases de esa etapa 1. Los encuentros sincrónicos los vamos a consensuar. Lo más probable es que hagamos a lo mejor el primer encuentro sincrónico el lunes 5 de septiembre, 20 horas, y el segundo lo dejemos para, cuando hagamos para el segundo módulo, lo dejemos para un día jueves. Así, de esa manera, puedan participar la mayor cantidad posible de participantes, pero luego quédense tranquilos que los encuentros se van a ir grabando. Antes de comenzar con cada uno de los dos módulos, me gustó en este video presentación aclarar algunas definiciones para poder entender las diferencias que hay y entender sobre cuáles van a ser los dos ejes principales sobre los cuales se van a trabajar, vamos a trabajar,
que uno son los escenarios de hibridación y el de las metodologías activas. Uno de esos conceptos es el de estrategia didáctica. Una estrategia didáctica es entendida como una planificación de la forma en cómo se llevará a cabo el proceso formativo. Y bueno, esta planificación consta desde el diagnóstico de nuestro grupo de alumnos, de nuestro lugar de trabajo, de los conocimientos que tienen nuestros estudiantes, la definición de objetivos, la selección de los métodos didácticos, las tareas y actividades a realizar, los recursos a utilizar y el armado de un sistema de evaluación de todo ese proceso. Esa es una estrategia didáctica más vinculada con esta planificación de todos estos elementos que les acabo de mencionar. La modalidad de enseñanza se entienden como los distintos escenarios en donde van a llevar a cabo estas actividades definidas en esta estrategia didáctica. Estas modalidades se clasifican en actividades presenciales y no presenciales. Bueno, entonces acá nosotros vamos a, como una nueva modalidad de enseñanza, una nueva presencialidad, vamos a hablar de los distintos tipos de escenarios de hibridación. Y como metodología activa, vamos a hablar ya de una cuestión sistematizada de esta selección y organización de todas las actividades, recursos y tiempos que nosotros hemos planificado de antemano. Bueno, nosotros vamos a dedicarnos también a hablar de estas metodologías activas, de estas metodologías didácticas, un poco de la cuestión cuáles son aquellas que se las considera metodologías activas. En esta diapositiva está una síntesis de lo que les acabo de decir. Estrategia didáctica, vamos a hablar de lo que se va a hacer, vinculado a cómo vamos a planificar todos esos, llevar a cabo un determinado proceso de enseñanza y lo vamos a pensar etapa por etapa. Luego vamos a hablar de la metodología activa como cómo se va a hacer cada una de esas etapas de trabajo, ¿sí? Y en la modalidad de enseñanza es en qué escenario, en qué contexto, dónde se va a trabajar o implementar esa metodología didáctica. Recordando esta imagen que acá les incluyo de métodos de enseñanza que estaba incluida en una de las diapositivas del curso anterior que les dicté acá en la Facultad Regional San Nicolás, es el de los métodos de enseñanza y su finalidad, desde la lección magistral hasta aquel que más activo del contrato de aprendizaje cuya finalidad es desarrollar un aprendizaje autónomo. Bueno, la elección, la utilización de uno u otro método dependerá del tipo de competencias que vamos a desarrollar en nuestra asignatura. Vamos a plantear que los alumnos se formen en esas competencias, las características del grupo y del escenario donde se van a realizar cada una de las actividades que vayamos planificando. Para seguir leyendo, esta imagen está extraída de ese libro que les digo de Miguel Díaz. Las metodologías activas para la formación de competencias y centradas en el estudiante son las que denominamos metodologías activas.
Hay muchos autores que hablan de metodologías activas, como aquellas que permiten desarrollar competencias, lo que significa poner en juego una serie de habilidades, capacidades, conocimientos y actitudes en una situación dada y en un contexto determinado. Esta es una definición de Pimienta Prieto, que también este libro, un libro que habla mucho de estrategias, plantea muy icónicamente, plantea diferentes tipos de estrategias didácticas y habla de algunas metodologías activas, da experiencia, indica cómo utilizarla muy sintéticamente, muy claro y con numerosos ejemplos. Como modalidad de escenario dijimos que íbamos a hacer referencia a los escenarios, al contexto en de qué modo se va a realizar las clases. Y habíamos hablado de presencialidad y como modo de estas nuevas presencialidades vamos a hablar de los escenarios de hibridación. Las diversas formas de combinar e hibridar las prácticas áulicas, sobre todo si estas formas de presencialidad remota se relacionan con otras instancias localizadas en la sede institucional, podrían promover acciones para moderar las dificultades en materia de tasa de abandono. Esta es una frase que saqué de un texto de CONIAU del 2021, ahí está el link, sobre el cual vamos a trabajar todo el módulo 1. Nos podemos hacer varias preguntas. Estas preguntas a lo largo del curso trataremos de irlas respondiendo. ¿Cómo sería planificar una clase en alguno de estos escenarios? ¿Qué ajustes o modificaciones se deben considerar? ¿Por qué? ¿Para qué? Eso es lo que les decía recién. Vamos a ir tratando de dar respuesta en cada uno de los módulos que trabajaremos en este curso. Por último, les quiero comentar que en el módulo 1 definiremos cada uno de estos escenarios de hibridación que les he mencionado y podremos describir y analizar cuáles son las estrategias que debemos considerar o tener en cuenta en cada uno de ellos. Muchas gracias.